Muchas gracias por venir. Como ha dicho Estrella, soy María Ángeles Paniagua, editora de Lapicero Azul, junto con este caballero que no quería venir a la primera fila. Y bueno, para mí es un grandísimo placer estar acompañando a Sergio. Él, no sé si está nervioso, ¿no? Él lo sabe que para mí es un placer. Bueno, ahora contaremos un poco la historia de este libro. ¿Estás nervioso? No, estoy... Como si estás tú en la mesa, yo no estoy nervioso. Ah, bueno, ahora nos ponemos los dos. Me voy a poner las gafas porque no quiero que se me pase nada de lo que he escrito, pero es un tema apasionante el que nos trae esta tarde aquí y quiero hacer un poco de historia. Hace aproximadamente 2 años, no sé si 2 años, lo que sí que hace es 2 bodas y un bebé, tu boda y la mía, han pasado desde entonces, desde la última vez que estuvimos aquí. Nos estábamos aquí y te acompañaba en la presentación de Vivir en Tierra Quemada. Aquel día presentábamos un libro que había llegado a mí, hablábamos entonces, que había llegado a través de tu padre, Antonio Celia, que como ves, no hay una presentación que no le nombre, ahí está. Aquel libro del que hablamos era un manual para aprender árabe, era un libro que se había publicado en 1921, ¿no? En el 2021, y que tú estabas planteando corregir y volver a editar. Ese proyecto se dejó un poco al lado, precisamente por Vivir en Tierra Quemada, pero hoy lo tenemos aquí, ese proyecto ha continuado, lo tenemos aquí, renovado. Es un libro para mí precioso. La portada y la maquetación son de Carlos Arribas, que para mí ha hecho un trabajo extraordinario. Iba a haber traído el anterior, que para mí ya fue una sorpresa de cómo estaba trabajado ese libro, lo sabes que me encantó ese libro, pero yo creo que este lo ha superado, ¿estarás de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí este me gusta más, además más para todos los públicos, y yo creo que es una belleza más general, la de la portada. La otra era un poco más específica. La otra era, vamos a ver, un poco más militar. Más militar, más sí. Militar, Sí. esta es un poco más. Voy a contar lo que ha supuesto el laberinto árabe para mí. Leerlo con detenimiento y preparar esta presentación. Como editora ya he dicho que es una enorme satisfacción. Como lectora, pues me ha pasado lo mismo que con Vivir en Tierra Quemada. Es un aprendizaje. Leerte, Sergio, es un aprendizaje. Es acercarnos a cosas que no conocemos para nada, que además tú nos las muestras, y lo que me ha pasado con este libro es que me han entrado ganas de aprender mucho más. Y me ha recordado, yo soy diplomada de Ciencias Humanas, me ha recordado una asignatura que a mí me apasionaba, que era la historia medieval de España. Y una parte de este libro está dedicada a ello. Vamos a ir despacio. Y voy a contar como lo que te he dicho, que me despierta curiosidad. Yo me imagino que casi ninguno de los que están aquí presentes, los que hayan leído ya el libro, igual sí. Nadie sabe lo que es una noche toledana. Nadie sabe lo que es la Egira, nadie sabe lo que es la diáspora, y casi nadie sabe que los judíos ayudaron a los árabes a conquistar la península ibérica. Son algunas de las curiosidades que podemos encontrar en este libro, en una parte, para mí la parte casi más apasionante, que es esa parte que dedicas a la España árabe. Pero bueno, lo que he sacado en conclusión, siempre de tus libros saco conclusión, es que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Totalmente. Voy a seguir con la introducción. Hace unas semanas estuviste en la radio, en el programa, mi compañera Nieves, entonces te preguntó que si el laberinto árabe se refería al momento actual que estamos viviendo. Que es curioso, porque no me acuerdo de lo que respondiste, que me imagino que respondiste que sí. Yo tampoco me acuerdo muy bien, porque en algunas preguntas, cuando son... en ese caso era un poco ambigua, y cuando son ambiguas no sé hasta dónde quieren que llegue la respuesta, y en la radio creo que casi todo el mundo sabe que el tiempo apremia y a veces hay que recortar, y creo que di una respuesta bastante intercambiable con muchas preguntas. Bueno, pues te lo pregunto ahora, ¿a qué se refiere el laberinto árabe? El laberinto árabe es un laberinto de complejidad a nivel cultural, a nivel social también, lingüístico, porque es una lengua enrevesada, es muy difícil, sobre todo para los que no tenemos el conocimiento del alifato, que somos la mayoría de los que estamos aquí, porque si nos hemos criado con
en castellano, casi todos, o con lenguas vecinas, vecinas no del sur, no tenemos idea de cómo se escribe ni siquiera un abecedario que ellos llaman el alifato. Por tanto, solamente que el libro esté dedicado en una gran parte, en un 40 más o menos dijimos, ¿no? Un 40%, no hemos contado las personas, pero entre un 35 y un 40% del libro está dedicado a la lengua árabe, a aprender las bases del alifato y el desarrollo gramatical básico de un nivel A1 a A2 del árabe. Ese punto de por sí es muy enrevesado, es laberíntico. Solo adentrarse en eso ya es un laberinto, además emocionante, porque como no lo conoces, como cualquier laberinto, tú te introduces con esa ilusión de a ver dónde voy a llegar, y en ese trazado pues vas avanzando según tu ilusión y tus ganas, que en mi caso cuando me enfrenté al árabe por primera vez fueron enormes y siguen siéndolo. El tema de la cultura árabe. La cultura árabe es también, en cierto modo, la bélica, lo asemejamos un poquito también a las Medinas, ¿verdad? A la irregularidad urbanística, y yo me fui por esas ramas, me acuerdo, y creo que la pregunta era otra, si el laberinto árabe también aludía un poco a también los conflictos que han surgido en el seno de muchos países árabes, y es verdad que en ningún caso quiero tampoco depositar el peso de la presentación del libro hoy en los conflictos, porque es muy triste y además ya el que quiera leerlo lo tiene en el libro, pero bueno, pues también ese laberinto de cómo narices en 2020, perdón por la expresión, cómo narices en 2026 estamos viendo una guerra de trincheras en Ucrania, donde la gente está muriendo como peor que animales, y cómo está sucediendo lo que sucede en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y bueno, pues todos los conflictos tienen un laberinto que es el entorno que los envuelve, y también pues en ese sentido quise abordarlo de esa manera. Y la historia, pues por supuesto, el que diga que la historia de España no es un laberinto, no conoce la historia de España. Bueno, para mí sí que tiene una parte que es el laberinto actual. De hecho, ya es que no quiero hablar de ello, pero vamos a hablar luego un poco más adelante de ello. Me gusta mucho la parte del Al-Ándalus, porque además yo creo que te lo comenté en la radio, porque se percibe el cariño que tienes a esta parte de la historia. Y yo quiero llamar la atención sobre un hecho importante, y es que cuando los árabes están en España es uno de los momentos de más esplendor de la península ibérica. No olvidemos que con Abderramán III, el califato de Córdoba, compite con Bagdad y compite con Damasco en lo cultural, en lo intelectual, y que Toledo en su momento fue la ciudad de las tres culturas, que pudieron convivir sin problema ninguno y coexistir de una manera pacífica. Yo he apuntado aquí textualmente cómo cierras la parte en la que dedicas al Al-Ándalus y a España. He copiado textualmente tus palabras, dice, hay que ser conscientes del vínculo que nos une con la cultura árabe, que es parte fundamental del sentido de estas páginas. Cuéntame, ¿qué supuso para ti esa primera parte del libro, ese primer capítulo, la España árabe? La primera parte del libro es lo primero que yo escribo, y es lo que he escrito con más ilusión. ¿Por qué? Porque es lo que nos une al resto de la obra, pero también al resto del mundo árabe. He situado primero el mundo árabe en España, para que yo creo que es un libro al final que está escrito en español, está dirigido a españoles, y lo que deben hacer todos los lectores es situar el mundo árabe en España y la simbiosis que hemos tenido para llegar a donde hemos llegado. Esa parte del medievo español es muy importante, porque a nivel cultural la aportación es tan significativa que ha sugerido hasta que las diferencias con el resto de Europa sean radicales. Por eso muchas veces nosotros nos parecemos incluso físicamente mucho más a los marroquíes que a los suecos. Es así. No quiero reducirlo solamente a rasgos, pero es verdad que la presencia árabe en España ha sido extensa y ha sido muy bonita. Ahora que has dicho lo de las tres culturas, espero no adelantarme a nada que fuéramos a tratar con posterioridad,
pero una de las cosas que me dio rabia cuando había publicado el libro y que siempre lo he tenido en mente y lo hemos hablado con mis profesores de árabe y con los compañeros y demás, es que uno de los efectos fundamentales del paso de los árabes y también de los judíos por la península ibérica es la Escuela de Traductores de Toledo, que sirvió, entre otras cosas, para la traducción de los grandes clásicos y todas las aportaciones filosóficas y literarias a la Europa que hoy conocemos y que sin ellos jamás podríamos haber conocido. Así que, bueno, pues les debemos mucho a ellos y más que decir nos debemos, pues nosotros hemos sido, de cierto modo, hemos sido árabes. Bueno, ya comentamos en la radio que una de las cosas que le debemos es el alambique, que era para destilar, porque ellos luego no lo ven. Creo que en la actualidad, no sé si de manera errónea o por las circunstancias que estamos viviendo, tendemos a, cuando hablamos del mundo árabe o cuando hablamos de los árabes, llevarlo, asimilarlo a guerras y a terrorismo. Después de, me dirás tú si lo hacemos de manera errónea o no, o por qué lo hacemos, y antes de avanzar en ese tema, creo que es importante que empecemos a diferenciar cosas. Por ejemplo, el mundo árabe y el mundo musulmán no es lo mismo. Cuéntanos cuál es la diferencia. Correcto. El mundo árabe no tiene absolutamente nada que ver, perdón por ser tan absoluto en esta definición, con el mundo árabe, con el mundo musulmán. Tienen que ver en el sentido material, porque coinciden en muchísimos casos, pero ser árabe no implica ser musulmán. Y ser musulmán no implica ser árabe. Son dos cosas totalmente diferentes. Es verdad que el Islam ha permitido la expansión del idioma árabe, gracias a la lectura del Corán y las conquistas que han tenido un motivo religioso a lo largo de muchísimos siglos de historia, han permitido que los árabes se pudieran expandir, pero igual que también otras religiones han permitido la expansión y se han asentado luego de manera cultural y social en los distintos países que se han ido conformando. Pero vamos a pensar, vamos a poner ejemplos. Muchas veces la gente dice los turcos son árabes. Negativo. Es una de las primeras cosas que el libro en algún caso lo menciona, no solamente en el caso de Turquía. Hay gente que Irán también, como está lejos y está por esa zona, pues serán árabes. Pues no. Yo tampoco quiero poner muchos más ejemplos porque es insultar a la derecha, porque estoy seguro, y porque además conozco al 99,9% de los que están aquí, que son personas tremendamente cultas y saben todo esto. Pero es que hay mucha gente que no lo sabe y piensa que los turcos son árabes, que Afganistán también son árabes y no saben que la religión del Islam está muy presente en muchísimos otros países que no lo son. Los árabes yo lo he querido definir como un pueblo árabe. El pueblo árabe se siente árabe, pero les une la lengua árabe. El musulmán es una religión. Exacto, el musulmán es un creyente de una religión abrahámica, ancestral, monoteísta y que defino y desarrollo en un capítulo del libro. Yo me he apuntado aquí que decir que el árabe es musulmán es lo mismo que decir que todos los occidentales son cristianos. Es una similar. Totalmente, es así. Y además sería una falacia tremenda en los tiempos que corren, porque cada vez todo está más difuminado. Voy a traer aquí el conflicto y lo voy a traer aquí porque es un conflicto que a mí me ha costado mucho entender y que cada vez que me siento a verlo y a seguirlo tengo que pararme a pensar qué es lo que está pasando. Y tu libro me ha ayudado mucho, entonces yo quiero compartirlo hasta qué punto me ha ayudado a entender qué es lo que pasa. Y he cogido unas notas, porque como tú dices, que lean el libro y lo encuentren, pero bueno, ya en la Biblia encontramos apuntes y encontramos documentación sobre el pueblo judío y cómo durante 40 años vaga por el desierto, sale de Egipto, siguen a Moisés hasta que llegan a su tierra prometida, que es Jerusalén. Allí crean el Estado de Israel. Se quedan allí y no con pocas guerras, batallas y demás, hasta que en el año 70 después de Cristo Tito destruye Jerusalén y tiene lugar lo que se llama la diáspora, que es cuando
los judíos abandonan la tierra prometida y se van por todo el mundo siguen buscando la tierra prometida, porque no olvidemos que para los judíos Jesucristo no es el Mesías definitivo, sino que es un profeta. Entonces, bueno, ellos se van. Las tierras que ellos dejan libres, en principio, se ocupan por cristianos y luego cada vez más se va ocupando por el Islam. Y de aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Es correcto decir que se ocupa por el Islam? Sí, en ese momento sí, porque en ese momento era la totalidad. El pueblo tiene una afinidad religiosa en función de la época. No podemos conectar al pueblo árabe con el Islam de manera automática en 2026, pero sí en tiempos pasados. Y luego quiero llamar aquí la atención, lo mismo que no es lo mismo, pero me ha venido a la cabeza. En Toledo, cuando España tenía la ocupación árabe, teníamos a las 3 religiones monoteístas que podían vivir, y curiosamente Jerusalén es el lugar de las 3 religiones, y aún así aquí en Jerusalén no han conseguido ponerse de acuerdo. En Toledo lo conseguimos y aquí parece ser que no puede ser. Es muy triste, pero es así. Evidentemente el escenario geopolítico que supone la región de Oriente Medio para todos los actores que intervienen en la zona es muy diferente al que es España. Evidentemente Te está viendo y te está echando de menos. El caso. Evidentemente, la situación de todos los actores que han intervenido en la región del Medio Oriente hace que no sea tan fácil terminar algo que es además muchísimo más complejo que la convivencia que hubo aquí. La convivencia que hubo además fue hace tantísimo tiempo que la solución se barría y se difuminaba de otra manera. Ahora mismo no podemos juzgar lo que pasa en 20 años porque de la misma manera que lo que juzgamos en lo que ha pasado en siglos. Esa estructura histórica mental hay que dimensionarla también. Es complicado compararlo porque yo creo que no podrían ser asimilables. Igual que hemos hecho con árabes y musulmanes, ¿qué te parece si hacemos una diferenciación entre judío, israelí y sionista? Porque no todos son todos. A ver, israelí pertenece al Estado de Israel, pertenece al pueblo de Israel. Judío es seguidor fiel de la religión de Abraham y sinceramente el sionismo es que no me querría meter, porque es que es una de las causas más determinantes del conflicto. Y bueno, pues sí que hablo de todo el Herzl y todo lo que sucedió a raíz de la declaración Balfour, y yo creo que es mejor que eso lo dejemos para la lectura atenta, pero sí que es cierto que tampoco son sinónimos. Muchas veces se habla de judío, de hebreo. Bueno, al final el hebreo también es la forma el hebreo es casi más asimilable relacionado con el idioma. Igual que hablamos de árabe relacionado con el idioma árabe, pero judío es más afín a la religión, es como musulmán. Si quisiéramos reducirlo ahora en una sola frase. Has comentado que lo voy a decir mal porque no sé, el tratado que se hizo después de la declaración que se hizo después de la Primera Guerra Civil, en los que un poco se da paso para que los judíos, de la Guerra Civil, no de la Primera Guerra Mundial, para que puedan entrar a los territorios. Pero como lo quieres pasar de ello un poco... No, a ver, sí, vamos a entrar, entramos y salimos. Venga, entramos y salimos. Solo te voy a preguntar, que lo has nombrado, pero espera un minuto, que quiero ver que has dicho el nombre, pero que es que no me sale ahora. Balfour, ¿puede ser? Sí, Balfour. Sí. Que es una declaración de 67 palabras en la que establece que los judíos de alguna forma pueden encontrar su hogar en Palestina. Es un poco lo que abre la puerta, y después de la Segunda Guerra Mundial, 1947, ya como que se abren las resoluciones de Naciones Unidas, que es lo que, sobre todo, dos concretamente, pero bueno,
son las resoluciones de Naciones Unidas lo que da un poco la autoridad jurídica a esa autoridad que luego ejerce el Estado de Israel. Y bueno, lo que has resumido de manera estupenda es un poco lo que surge. Es una tierra que a mí me duele mucho decir que sea de unos o de otros, porque ahí han estado todos al final, siempre. Además, desde los relatos bíblicos que has mencionado, los relatos de los pueblos del mar, los filisteos, los pueblos del Egeo, saqueándose de unos a otros para arriba y para abajo, como todos los pueblos del planeta, siempre que ha habido libertad para conquistar y dejarse conquistar. ¿Qué es lo que sucede a partir de este siglo XX? Que se empieza a regular jurídicamente en las líneas de los estados, pero como se ha hecho en África, también a veces con Escuadra y Cartabón. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces las decisiones jurídicas de delimitar los estados implican unas consecuencias devastadoras para pueblos que muchas veces no pertenecen ni a uno ni a otro, o se sienten de allí y no están, o están allí pero no se sienten. Y eso sucede también en Pakistán, en Afganistán, en todas las... Es decir, no solamente es de la región, pero justo ahí es donde más ha proliferado la violencia. El tema de la diáspora, me gusta que lo menciones, y del holocausto y de todo lo que sucedió en las guerras europeas en el siglo XX, también obedece a una característica que el pueblo judío ha tenido siempre, que ha tenido siempre un carácter bastante nómada, y es verdad que a raíz de esos conflictos muchos tuvieron o fueron despojados y algunos vendieron lo que pudieron, esas posesiones que tenían en Europa, y con ese dinero compraron muchas tierras en Palestina. Y a la hora de comprar tierras y ganar poder, pues se volvieron a llevar los conflictos, pero también con el fin del mandato británico, y bueno, con muchas cosas más que no podríamos, creo que, resumir. Bueno, desde 1947 que se toma esa declaración, llevamos décadas de conflictos para arriba y para abajo, pero me voy a parar en el que tenemos todos un poco en la cabeza, el más actual, es el 7 de octubre del 23, y tú has incluido en esta nueva reedición un relato desde la franja. Cuéntame qué es ese relato y por qué decides incluirlo en este libro. Bien, me alegra que me hagas esa pregunta, porque ahora va a dejar de hablar la persona que no sabe lo que está pasando en Palestina y en Israel, y ahora va a hablar Jesús Arellano, no habla de él porque el pobre está en Gaza, pero lo que yo he querido es que ese conflicto se narre por una persona que lo está viviendo en primera persona. Mi amigo, el brigada del Ejército de Tierra, Jesús Arellano, ya no está en el Ejército, está en Naciones Unidas como jefe de la Oficina Regional del Medio Oeste. Está destinado en Gaza, aunque cuando surgieron los episodios de máxima violencia en 2023 fue trasladado a Egipto, ha estado entre Jerusalén, ha estado en el triángulo de Rafah y Gaza durante los últimos 3 años, y yo le he entrevistado. Le he entrevistado porque es una persona de mucha confianza y que no tiene ninguna afinidad política de ningún tipo. Él ha criticado los actos terroristas de Hamás, él ha tomado té y café con los comandantes de Hamás para permitir la ayuda humanitaria llegar a sus zonas de destino, porque si no tienes una buena relación con los comandantes de Hamás, como él me ha manifestado, a veces la ayuda humanitaria no llegaba a su destino. Él tiene una relación también fluida con los oficiales de enlace de Israel, con Naciones Unidas y con muchos otros países. Él pertenece a Naciones Unidas, evidentemente neutral. Él ha tenido que refugiarse tanto del ataque de cohetes de octubre como de la posterior descarga de artillería hebrea. Y bueno, pues de hecho fue trasladado fuera de la zona durante un tiempo. Y desde Egipto me contó muchas cosas, y desde Gaza en su vuelta me envió vídeos y hablamos por teléfono y le entrevisté, y me contó muchas otras, y me contó el horror que se sufre allí en primera persona.
Y yo he querido, en este libro, no contar lo que yo creo que está pasando en Palestina o que pasa en Israel o que pasa en ningún sitio. Yo he tratado de contar una secuencia de acontecimientos contrastados no por prensa española, porque he querido también alejarme de nuestros focos y he tratado de internacionalizar un poco los momentos. Y he seguido sobre todo prensa europea a la hora de actualizar el conflicto con datos objetivos, pero los datos humanos son de una primera persona, de una fuente que está pues, trabajando con Médicos Sin Fronteras y con Naciones Unidas para procurar el bienestar de las víctimas. Sí, así es, un relato contado en primera persona. A mí me ha gustado mucho leerlo, porque aparte de que es muy cercano, lo has escrito tú un poco personalizando esa primera persona, pero tal y como has dicho, relata exactamente lo que está pasando contado por una primera persona y lo que más llama la atención es lo que has dicho. Me tengo que tomar un café aquí, si yo quiero que por aquí pase la ayuda, tengo que intermediar y tengo que estar bien. Y yo creo que el día 7 de octubre todo es un poco... De hecho, tiene que salir, todo eso se le cae. Se vino abajo por completo. Hay anécdotas que no quiero desvelar, pero él tenía preparados, incluso él hacía vida normal hasta ese día. Y ese día se cancelaron planes sociales, regulares, que podría... vida normal, no a la que estamos acostumbrados aquí, pero sí que llevaba una serie de costumbres y además se relacionaba con todos, él tiene mucha afinidad y mucho cariño con los árabes, con los palestinos, pero él también responde a autoridades de Naciones Unidas y muchos israelíes, y él tiene un papel tremendamente difícil, es muy, muy complejo. Y al final, como casi todas las cosas, cuando eres buena persona y tienes un trato humano, las etiquetas a veces se disipan mucho, y más cuando las cosas están complicadas. Y eso es lo que me ha gustado a mí del relato de Jesús Arellano, que es una persona con un corazón enorme y que sabe lo que es estar en conflicto. Ha estado en República Centroafricana, ha estado en Mali, ha estado en Irak, en Afganistán, ha estado en los Balcanes, ha estado también en la Blue Line, en el Líbano. O sea, una persona que sabe lo que es la guerra y que fue contratado por Naciones Unidas en principio para ser instructor, pero luego al final pues fue ganando autoridad y está en el puesto que está. Para mí ha sido la persona de confianza, un grandísimo amigo y la persona que sabe lo que está pasando allí y mejor que yo y mejor que cualquiera de los que no hayamos ido, para mí. ¿Dónde está Jesús ahora? En Gaza. Él continúa ahí. Él continúa ahí, sí. Has nombrado Hamas. Cuéntanos, ¿qué es Hamas o cuándo la religión? No sé si es cuando la religión se confunde. ¿Qué es Hamas? A ver, este es el terreno en el que tampoco me apetece... No es que no me apetezca entrar, es que está catalogado como un grupo terrorista, yo lo concibo como un grupo terrorista, pero hoy en día puede generar tensiones. De hecho, a mí me generó tensiones tensiones no, porque no nos hemos reconciliado. Yo tengo este libro, está muy, muy querido también por árabes, entre ellos mi profesor marroquí que ha supervisado la parte gramatical, ha participado, es colaborador, va en portada y no ha podido estar aquí con nosotros, me da mucha pena, Hakim. Y bueno, pues con él nunca hemos hablado mucho de esto, pero con Bahir Abdulatif, por ejemplo, que es una mujer que ya está jubilada, pero tiene una trayectoria de una altura intelectual extrema, es reconocida a nivel mundial, ha sido traductora para la Casa Real, para el Ministerio de Interiores, para el Ministerio de Interior. Ella, por ejemplo, le dolía que yo dijese que Hamas era un grupo terrorista. Su marido, que es compañero mío también, es Policía Nacional, también lo ve como que son terroristas. Ella no lo veía. Hay tantas sensibilidades envueltas en este tema que por eso digo, Hamas, pues para mí es un grupo terrorista. Lo vamos a aparcar. Sí. Lo vamos a aparcar y
te voy a hacer una pregunta un poco personal, que igual no puedes contestarla, pero ¿cuál era tu labor en los servicios centrales de contraterrorismo? Bueno, esa sí la puedo contestar. Sí. Vámonos a desplazar a una zona más cómoda. Yo he estado destinado en la Comisaría General de Información, que está en Madrid. Dentro de todas las labores de investigación que hace la Policía Nacional, todo lo que tiene que ver con terrorismo, con amenazas de seguridad nacional, que puede ser tribus urbanas, extrema derecha, extrema izquierda, todo lo que tenga que ver con violencia radical y también con terrorismo y terrorismo internacional, está normalizado en las brigadas territoriales de información, pero también en la Comisaría General. La Comisaría General, la estructura es absolutamente reservada, no puedo decirlo, pero yo sí que puedo decir que estaba en un grupo operativo y actuaba para dar apoyo a los grupos de investigación con vigilancias y seguimientos y detención de objetivos terroristas en toda España. Es lo único que puedo decir. Entonces, como curiosidad, cuando estaba preparando esta presentación ha saltado la noticia precisamente de que ayer en Valladolid, en Valladolid y en Burgos, no sé, los que sean policías sabrán, que creo que aquí hay unos cuantos, si era coordinado o no era coordinado, que se ha detenido a 2 presuntos yihadistas. Sí, ha sido Guardia Civil. Sí, totalmente. Yo soy consciente de la noticia, la he leído y bueno, me alegra que hayan procedido. Evidentemente en España todas estas operaciones no se deben solamente a la Policía, ni a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil, ni al resto de actores de seguridad, sino que se deben también a la grandísima labor que los jueces centrales de instrucción están haciendo con las prórrogas de oficios, con todas las intervenciones que nos autorizan y que apoyan desde su posición, porque gracias a Dios pues tenemos un órgano técnico especializado que es la Audiencia Nacional para los Delitos de Terrorismo, y sin la colaboración judicial pues la policía no podríamos hacer nada, y más en este caso que es más delicado. Voy a leer una parte de tu epílogo que dice: la lucha contra el terrorismo es una meta intrínseca a la construcción de estas páginas, refiriéndote a tu libro, y si bien se abordan en ellas muchos temas transversales, todos pretenden ser configurados como engranajes en un todo superior. La pretensión fundamental es que el funcionamiento de este constructo vaya dirigido a la seguridad y defensa de España, porque no olvidemos que en un principio este libro, en una primera edición, iba precisamente dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un poco para que aprendiesen árabe y para que cuando llegasen a territorios de conflicto tuviesen un manual donde agarrarse. ¿Era así la primera intención? Sí, esa fue la primera intención, y además tuvo una acogida bastante cariñosa por mis compañeros, también por militares. Me hizo mucha ilusión ver esa primera edición desde Mali, desde el Sahel, por un coronel de Estado Mayor que estaba dirigiendo una misión europea, EUTM Mali. Y bueno, esa era mi intención, que ese libro sirviera para que los que necesitan enfrentarse al terrorismo conozcan cuáles son las bases que los terroristas tergiversan, porque recordemos, es que el terrorismo no es que no tenga que ver, no tiene una esencia islámica o musulmana, tiene una mala esencia tergiversada islámica musulmana. Y digo esto con todo el cariño, pues me encantaría que estuviera mi amigo Hakim. El pobre ha surgido un trabajo de última hora y no ha podido estar aquí con nosotros. Con él lo he hablado muchísimas veces. Los musulmanes muchas veces son los que sufren los ataques terroristas, y fue a raíz de provocar ese sentimiento de qué libro queríamos tener todos los que nos gusta este tema, investigamos, queremos trabajar en terrorismo internacional, y yo quise hacerlo para policías y militares en primer lugar, y ahora lo he hecho para que toda la gente que tiene interés conozca el mundo árabe, el Islam y también el terrorismo yihadista. A mí, aparte de eso, la editora me parece un libro muy interesante. Yo digo que he aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien. Y te voy a hacer la última, bueno, no es la última pregunta, pero bueno, que está tu hijo por ahí. ¿Crees que él verá resuelto Palestina-Israel? ¿Él conseguirá ver resuelto? Ojalá. Yo creo que eso se va a resolver, pero la cosa es cómo se resuelva. Es decir, depende de qué entendamos por resolverse.
arrasar todo eso a cenizas y construir un resort, por ejemplo, es resolverse. Claro, igual lo ve, pero es que ahora mismo hay millones de personas de un lado para otro que no tienen dónde ir porque para pedir un pasaporte le pasan el datáfono y no tienen dinero. Resolverse es que hagan una delimitación de estados que no le guste a nadie y sigan colando cohetes sin parar y colocando atentados. Tampoco. Es que la solución es muy compleja. Para mí es uno de los... Por eso he querido dedicar tanto tiempo a ese conflicto, cuando es algo que detesto además, es un conflicto que, como todos los que, igual que Ucrania, que parece que nos hemos olvidado, ¿verdad? Cuando suceden acontecimientos unos detrás de otros, la prensa es muy traicionera en eso y parece que se disipan muchas veces las batallas cercanas o lejanas. Pero yo creo que depende de lo que entendamos por resolverse. Mira, te voy a pedir un deseo. Que despidas a la audiencia en árabe. Pues nada, شكرا جزيلا. أنا سيرخيو أنا درست اللغة العربية منذ 4 سنوات ولكن لا أدرس الآن. درست اللغة العربية أحب اللغة العربية إلى اللقاء مع السلامة. Ahora que lo intentamos. En mi despedida lo único que quiero decir, esto era otro regalo para Jaquín, porque Jaquín, cada vez que yo he ido a clase, Jaquín es mi profesor de árabe, es mi profesor, que cuando estuve en la Escuela Nacional de Policía tuve a Bajir Abdulatif, que es iraquí y que ya está jubilada, pero sigo teniendo buena relación con ella, aunque ya hemos discutido muchas veces. La quiero mucho, pero a Jaquín le quiero mucho y es de Tánger, es marroquí. Estudió en la Universidad de Fez. No puedo presentar este libro sin hablar de él, porque nunca habría aprendido árabe sin él. Y él, cada vez que iba a clase, me ponía, siempre, todos los días que iba a clase, me ponía un té marroquí, me lo rellenaba 70 veces. Y claro, eso implicaba que la clase duraba menos, porque yo tenía que ir al baño 7 veces también por el té. Pero bueno, eso lo agradezco porque gracias a eso me he aficionado mucho al té moruno. Y me ponía siempre unas pastas de marroquíes que se llaman cuernos de gacela, que me encantan, y que el otro día estuvimos probando, ¿verdad? Isa y yo, mi cuñada, que hemos probado hacer en casa. Quería haberlos traído hechas por nosotros, pero dije, pobrecitos. Es que si quiero que queden bien va a tener que hacerla solo Isabel, y entonces es tener a Isabel en la cocina haciendo, y yo no iba a poder, y al final pues he tenido la colaboración del restaurante Al Asri, que está en el barrio de Las Delicias, el cual recomiendo, de Hakima, la tocaya de Hakim, y es un restaurante de comida típica marroquí. Os he traído, esto es un obsequio mío para todos los presentes, espero que con esto disfrutéis un poquito de la cultura árabe, gastronómicamente hablando. Son pastas light, que alguien me ha preguntado, hay un titán del gimnasio de no voy a decir dónde, que está cuidando el tema del azúcar, y ya le he dicho que son todas, es almendra, esto es fritura de frutas. ¿Pero todo esto lo has dicho en árabe? No, en árabe he dicho que me encanta mucho el idioma árabe, que soy Sergio, que lo estudié hace 8 años y que ya no lo estudio, pero que me gusta mucho el idioma árabe, que adiós y que muchas gracias a todos. Bueno, eso es lo que he dicho en árabe. Yo no sé si...